Hola, muy buenas. Sean bienvenidos al taller de Fake News, criterios y estrategias para distinguirlas en las redes sociales y la web. Comenzaremos hablando sobre el contexto en que se producen las fake news. Estamos hablando de la era de la posverdad, en donde uno de sus principios claves es que es un contexto cultural e histórico en el que se contrasta lo empírico y la búsqueda de la objetividad. Estos elementos son menos relevantes que las creencias en sí mismas y las emociones que generan estas a nivel masivo, y por tanto van creando corrientes de opinión. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del contexto en que se producen las fake news, o sea, la posverdad, tenemos que visualizar de que se va dejando de lado el factor de la objetividad por sobre aquellas afirmaciones, aquellas opiniones, aquellas creencias que encajan con nuestro marco cultural, con aquellos elementos informativos que nos hacen sentir cómodos. Y por tanto, vamos descartando aquellos elementos que no nos agradan. Por tanto, este fenómeno, esta era en la cual nosotros estamos viviendo por la sobreabundancia de información, provoca un fenómeno de distorsión entre la verdad y las mentiras. Por tanto, un hecho que puede ser ficticio o no, es aceptado de antemano por el simple hecho de encajar con nuestros esquemas mentales. Esta es una situación que deriva en ejemplos como los que vamos a ver ahora. Por un lado, tenemos en términos de información lo que son los datos, la información, el conocimiento, la intuición, la sabiduría, y cuando hablamos de fake news y de posverdad, la conspiranoia. ¿Cuáles son las consecuencias de las fake news o de la posverdad dentro de nuestra sociedad actual? En que suceden hechos como los que nosotros estamos viendo en los ejemplos. Por un lado, a nuestra mano izquierda tenemos una noticia que salió este año, en la cual dice de que 2 terraplanistas navegaron hasta hallar el fin del mundo, pero fallaron. Fueron rescatados casi muertos. O sea, 2 personas en nuestro tiempo, con toda la tecnología, con todos los conocimientos que tenemos sobre el planeta, con todos los conocimientos que tenemos también sobre navegación, fueron a buscar el final del mundo como se hacía en la Edad Media. Consecuencias, los encontraron casi muertos después de 3 o 4 días en el mar, los cuales a ellos después los tuvieron que mantener hospitalizados, y además de ese fenómeno, fueron encontradas, eran personas que no creían en el término, en este caso, del contexto de pandemia que estamos viviendo, y escaparon del hospital. O sea, la posverdad en ellos, todas estas ideas que se ajustan a sus esquemas culturales y mentales, estaba totalmente desatado. También podemos ver reflejado el tema de la posverdad en el tema de la gente que es antivacuna, especialmente en aquellos que creen que las vacunas provocan autismo en los niños. Eso resurge de un estudio malicioso que salió hace ya un par de años atrás en la revista Lancet, y que fue ya desprestigiado y bajado ese artículo. Pero la idea quedó dando vuelta en la internet, y por tanto esa idea fue tomando forma, se fue manteniendo, hubo gente que la siguió manteniendo a lo largo del tiempo, y tenemos y esta idea sigue prevaleciendo. Y por esa razón de repente encontramos personas que todavía creen fuertemente en el tema de que las vacunas producen distintos tipos de enfermedades, entre ellas el autismo. Entonces, comprendiendo ya de que este contexto de la posverdad es donde el caldo de cultivo de fake news, viene la pregunta clave: ¿qué son las fake news? En términos generales, las fake news son noticias falsas, diseñadas, creadas
que provocan un peligroso círculo de desinformación. Básicamente, son informaciones que están diseñadas para desinformar y a la vez provocar que esa masificación sea a gran escala. No es para una o dos personas, sino para grupos mayores. ¿En qué viene entonces, en base a esto, cuáles son los medios de comunicación por los cuales se divulgan con mayor facilidad estas fake news? La respuesta es todos. Portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión, pero principalmente en todo lo que corresponde a las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, etc. Toda aquella red social que sea de interacción personal va a provocar, puede estar expuesta a las fake news. ¿Cuáles son los tipos de fake news que existen? Normalmente uno piensa que las fake news es un solo tipo, pero existen categorías internamente que tienen distintos propósitos. Algunos con un propósito más inocente y otros con propósitos directamente maliciosos. Si nosotros vamos desde menor a mayor, podemos decir de que el primer tipo de fake news que aparece son aquellas que se diseñan para hacer parodias o bromas sobre hechos que están pasando en la sociedad. Como por ejemplo, el diario La Legal, que es un diario de internet que normalmente funciona a través de las redes sociales y la cual su función es hacer humor con la actualidad de nuestro país. Un ejemplo de esto es lo que pasó el año pasado en el estallido social, en la cual ellos sacaron la siguiente noticia: sindicato de mecheros en huelga, no queda nada por robar en los supermercados. Todos sabemos lo que sucedió con los supermercados, pero ellos tomaron ese hecho y lo volvieron humorístico para llamar la atención y de esta manera también sacar una sonrisa a la gente. Es necesario entender también de que muchas veces estos portales humorísticos, sus noticias están tan bien diseñadas que parecen ser reales, porque tienen titulares llamativos, tienen su redacción es impecable, incluso muchos de ellos utilizan fuentes externas de información para validar su noticia. Pero todo eso está diseñado para provocar un efecto dentro del lector. Entonces, ya con esto entendemos de que, por un lado, tenemos la parodia. Otro tipo de fake news son aquellas que se les denomina de falsa conexión. Acá es importante entender lo siguiente. Aquí estamos entrando en un tema que es poco ético, pero que tampoco cae dentro de la malicia total. Porque estamos hablando de espacios donde nosotros de repente vemos noticias, por ejemplo en Facebook, cliqueamos, entramos al sitio y resulta ser de que la noticia que nos aparecía no era una noticia seria. O el titular no tiene nada que ver con el escrito. Supongamos que el titular habla de un escándalo en la Casa Blanca y el escrito habla sobre gatitos. Más o menos esa es la relación con la falsa conexión. Estas noticias se crean con un fin para ganar like y ganar rédito financiero. Normalmente estos están diseñados en espacios donde el creador recibe una remuneración, una monetización, mediante la cantidad de clics y lecturas que recibe su sitio. Entonces, mientras más llamativo el titular, mejor. Más likes puede tener o más visitas puede tener y con eso recibe más monetización a su sitio personal. Ahora, la siguiente fake news, ya empezamos a entrar en el lado ya más complejo sobre esta temática, que son aquellas noticias que son diseñadas, en las cuales toman una información que es real y la entremezclan o la distorsionan para difamar a un contenido o a una persona. A estas se les denomina fake news de contenido engañoso. Un ejemplo de esto es lo que hizo el diario La Gamba, en el cual ellos sacaron una noticia en donde decían que el ministro de Educación realizó un seminario web mientras estaba en el baño haciendo sus necesidades.
Esta noticia, bueno, aparte de tener muchos likes, muchos comentarios y una que otra risa, que uno lo puede tomar como algo humorístico, pero el punto está de que esto del seminario web que tenía que dar el ministro, efectivamente sucedió. El asunto es que el contexto es el siguiente. Él estaba en una noticia, le estaban haciendo una entrevista. El hombre terminó la entrevista y se dio cuenta de que no tenía mucho tiempo para viajar y estar cómodamente en un lugar con su computador y estar hablando en el seminario web. Así que les pidió a la gente de este canal X de que les facilitaran un espacio para él poder participar en la conferencia. El asunto es de que el espacio que les facilitaron era un camarín que tenía todo su muralla como que fuera un baño. Y ahí el origen de la noticia. Entonces ellos se tomaron de esa imagen y armaron todo este esquema. Tomaron un hecho que era real, que él iba a dar un seminario web, pero lo mezclaron con un hecho que era totalmente falso, que él estaba en el baño. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí se va entremezclando y ya aquí van intentando hacer calzar dentro de los esquemas de la posverdad. El siguiente categoría dentro de las fake news son aquellas que se les denomina de contexto falso. Y aquí es importante tener en claro lo siguiente. Son contenidos verdaderos, sucedieron, pero sucedieron hace algún tiempo atrás, pueden ser años, pero que se están utilizando ahora y en el ya. Cuando fue lo del estallido social, dentro de las redes sociales comenzó a surgir esta noticia, en pleno auge, en pleno estallido de la molestia de la gente. Y empezó a aparecer esta noticia dentro de las redes, dentro de estos grupos que organizaban. Y dice así: se aprobó el aumento de senadores, tendrán 2 millones más de asignaciones desde mayo. Y esta noticia dentro de las redes solamente se veía este titular. Y obviamente la gente que estaba organizado, que estaba molesto por todo lo que se estaba viviendo, reaccionaron con más violencia, con más enojo, con más indignación. El asunto es que cuando uno ingresaba a la noticia, tú te dabas cuenta de que fue una noticia del año 2012, no del año 2019. Y por tanto, esta noticia que sucedió, pasó, se utilizaba en el contexto del estallido social como una forma de exaltar aún más la molestia de la gente. Entonces, aquí la finalidad es bastante clara: provocar una reacción agresiva en la población. Entonces, el contexto falso provoca este fenómeno. El siguiente es el contenido impostor, en el cual se utiliza el nombre o la marca de una persona con declaraciones poco realistas. Este tweet que aparece es por decirlo así, el ministro de Comunicaciones de España, en el cual expone de que se va a generar una especie de cuenta masiva de Netflix para todos los que están pagando impuestos dentro del país, ¿ya? Una especie de gran cuenta que va a mantener cuentas pequeñas dentro. No sé cómo funcionará eso en términos generales, pero el término es que tomaron esa idea y la descontextualizaron, la deformaron. Y en donde ellos decían: Pedro Sánchez compartirá la cuenta de Netflix de la Moncloa con todos los españoles, o sea, de su sector, de su cuenta como de tipo institucional, con toda la población. Eso es totalmente descontextualizado y totalmente distinto a lo que él expresa en su tuit original. Entonces, normalmente el contenido impostor, tú dices una cosa, por ejemplo, es como el clásico me sacaron de contexto. Yo puedo decir una cosa y el que lo toma, el que crea la fake news, lo deforma de tal manera que da a entender otra cosa, totalmente distinta. Entonces, este contenido tiende a distorsionar la realidad, a distorsionar la concepción que se está dando sobre un hecho concreto. Tenemos por otro lado, la siguiente categoría es del contenido manipulado. Y aquí esta también es bastante peligrosa porque toma una información que es verdadera,
y la manipula para engañar a la audiencia, incluyendo elementos que son falsos o ideas falsas. A comparación, por ejemplo, del seminario web del ministro, en este caso particular se toma como algo serio. Gráficamente puede confundir a las personas. Por ejemplo, cuando fue lo del estallido social, todos sabían, salieron las noticias incluso, de que había carabineros que se sacaban sus nombres y se colocaban sus seudónimos. Y con eso operaban. El asunto es de que, por ejemplo, nuevamente el diario Gamba utiliza ese fenómeno y coloca frases incendiarias y que provocan confusión dentro de la población, tales como: Carabineros no hace nada de eso, es una organización criminal que funciona al margen de la ley. Básicamente lo que les está diciendo sobre Carabineros, esa idea es que Carabineros básicamente está al nivel del narcotráfico, está al nivel de las mafias, está al nivel del tráfico humano, está al nivel de ese tipo de organizaciones. Entonces, ya esa idea, y el punto está de que, es cierto, Carabineros hizo mal uso en su minuto de ese tipo de situaciones, pero tampoco al extremo que ellos están diciendo. Entonces, una persona que lee esto, que puede estar molesto o que puede tener su marco conceptual que puede ser bastante variante en relación con la posverdad, esto puede ser una bomba de tiempo. Entonces, noticias como estas la red está plagada. El otro tipo de contenido, o el otro tipo de categoría, es el contenido o las fake news de contenido fabricado. Aquí tenemos que tomar en cuenta que la información que nosotros encontramos es 100% falsa. No hay ni un ápice de verdad en lo que se está leyendo. Tenemos noticias tan absurdas, pero que pueden resultar también como entretención, como aquellas en la cual un hombre, en proceso de divorcio de su esposa, decide en su estado de molestia cortar todos los muebles de su casa por la mitad. La cama, la televisión, la cocina, etcétera. Todo por la mitad. Y mostrar un video cómo lo está haciendo. Al final de cuentas, todo eso es diseñado, provocado para crear una noticia, provocar un rumor y simplemente sin mayores consecuencias. Pero hay otros más dramáticos, como el que tenemos a nuestra mano izquierda, en el cual el título es sumamente fuerte por el hecho de que, a modo de contexto, en México había un asesino serial de mujeres, en lo cual un periodista dice de que él habló con la primera mujer a la que torturó el asesino de Cuenca, que es un sector de México, y aquí, como la única sobreviviente, y hace un relato el periodista con la víctima, hace un diálogo, una entrevista, y esto sale publicado. Ya, fantástico. El asunto es de que después se empieza a hacer la averiguación en la policía, porque esta era una víctima que no se conocía de este hombre, y resultó ser de que durante todo el peritaje se descubrió de que toda la noticia, desde la primera letra hasta la última letra de la entrevista, era falsa. Fue inventada por el periodista para ganar renombre, para ganar una posición, para mostrarse como dentro de este contexto, dentro de para aprovecharse un poco del impulso que está dando este tema. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el contenido engañoso puede ir desde algo tan absurdo, hasta algo realmente serio. Ya entendiendo cuáles son estas categorías, viene la pregunta clave y es: ¿por qué se producen las fake news? Para esto tenemos que saber que el First Draft New, en el año 2015, sacaron un documento en el cual ellos plantean las razones principales por las cuales se provoca las fake news, colocando en primera instancia el periodismo deficiente. Nosotros tenemos un claro ejemplo del
¿Qué puede hacer el mal periodismo? El periodismo sacado de contexto, el periodismo sin fuentes, que fue lo que pasó con las nanas de Chicureo. Chilevisión en el año 2012 sacaron una noticia en el cual había una mujer, la mujer que estamos viendo en pantalla, la cual hizo una declaración un poco que se tomó como clasista en su minuto, que decía de que a ella le molestaba de que las nanas estuvieran caminando todas sudadas bajo el sol. Le molestaba. Y salió ese fragmento de información al aire. Como noticia, como no, en Chile hay clasismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien inflados los titulares. El asunto es de que a esta mujer le comenzaron a hacer, por decirlo así, bullying en todos los sentidos. La acosaron, atacaron a su familia, intentaron, le hackearon las cuentas, la amenazaban de muerte a ella y a su familia a través de llamadas telefónicas, le llegaban correos electrónicos con amenazas de muerte, a su esposo le pegaron, etc. Resultó ser de que se hizo una investigación y Chilevisión no presentó toda la entrevista que le hicieron a esta mujer, la cual se colocó de manera gráfica en que ella decía de que le molestaba efectivamente que las nanas pasaran por frente de sus casas y todas sudadas y cansadas, pero no por el hecho de que fuera algo clasista, de que oh no, porque que gente más pobre, sino más bien de que por una cosa de molestia a nivel comunitario, de que ella deseaba de que ellas pudieran tener buses de acercamiento dentro de la comunidad y que las llevara a los lugares donde ellas pudieran tomar su locomoción para irse a sus hogares. Ese era el punto central de su entrevista. Esta entrevista surgió por internet. Chilevisión tuvo que retractarse y pedir una disculpa pública. El periodista que hizo la noticia fue despedido. Chilevisión durante 2 años, hasta 2014, estuvo aplicando copyright a cada vez que la noticia salía en internet, a través de YouTube, a través de un portal, a través de las redes sociales, etc. Aplicando siempre el copyright para borrar este hecho dentro de su historia. La segunda P, o el segundo motivo por el cual se produce una fake news, es la parodia. Nosotros ya habíamos hablado que esta también es una categoría, pero en este caso podemos observar lo siguiente. Como al modo de ejemplo, existe una serie de animación de Nickelodeon que se llama Avatar, el último maestro aire, que es lo que nosotros estamos observando en nuestra mano izquierda. De este anime surgió una película a los pocos años dirigida por el director Night Shyamalan. Esta película, en términos generales, fue un verdadero fracaso. Fracaso en todo, fracaso en rating, fracaso de historia, fracaso en todo. El asunto es que los fans reniegan de esta película y no la desean, no la quieren. Durante este año se iba a estrenar la serie live action de Avatar, dirigida por los mismos que hicieron la serie de anime. El asunto es de que estos directores tuvieron problemas con los ejecutivos de Netflix y se retiraron, dejaron el proyecto tirado. Entonces surgió el siguiente tweet que decía que el mismo director que creó la película que todos odiaron va a ser el que va a dirigir la serie de Netflix ahora. Este tweet, que es falso, que fue hecho como una broma, provocó una serie de reacciones en el fans, al grado de que amenazaron de muerte a los ejecutivos de Netflix, amenazaron con colocar bombas, amenazaron con matar a la familia, etc. Fue dramático. Entonces, normalmente una parodia puede provocar reacciones bastante violentas dependiendo del tipo de noticia que sea y de lo que se esté bromeando. En este caso, nosotros podemos decir que es un poco exagerada la reacción, pero sucedió, pasó en las redes. Tanto así de que hubo imputados en relación con intentos de colocar efectivamente
bombas en relación con el tema. Entonces tenemos que se puede observar de que las reacciones de la gente. Por otro lado, tenemos otro motivo es la provocación. Hay fake news que se diseñan para provocar una reacción X en la población. Un ejemplo de esto es lo que hizo el Times, en donde ellos, esto fue la campaña de Donald Trump, ellos colocan un fondo rojo con letras negras, que en términos de psicología del color levanta un poco la agresividad. Colocan en el medio a una niña mexicana llorando, que fue sacada de un video donde hacen un allanamiento y atrapan a los padres de esta niña, y la niña está llorando durante todo el proceso de captura de esta familia. Y muestran a un Donald Trump pedante mirándola con cierto desprecio hacia abajo. La primera impresión que provoca es de agresividad, de molestia. Esa es la reacción si uno no conoce un poco la psicología de cómo funciona esto. Entonces, muchas veces las noticias falsas, las fake news, están diseñadas de tal manera de provocar una reacción en nosotros, saltarse lo racional y ir directamente a las emociones. Recordemos de que las emociones son viscerales, son difíciles de controlar. El siguiente motivo es la pasión. Y uno puede decir, pero si la pasión es buena, cuando uno quiere hacer cosas. Pero sucede de que en algunos casos la pasión puede resultar nociva porque se utilizan ciertos medios poco éticos para tratar de posicionar una idea. Fue el caso de lo que sucedió con los fans de Cristiano Ronaldo, que ellos mismos comenzaron a hacer correr el rumor de que el jugador, que es dueño de una red de hoteles en Portugal, iba a prestar sus hoteles para convertirlos en hospitales contra el coronavirus. Esto surgió también, apareció en las noticias como ESPN, aparecieron en las noticias de Fox Sports, etc. El asunto es de que eran falsas. El jugador tuvo que salir a desmentir el hecho. Por otro lado, también tenemos lo que pasó con el World Daily Report, en donde ellos hicieron una noticia donde mostraban que Greenpeace estaba haciendo una gran labor en relación con lo que estaba de hacer tomar conciencia a la población en relación con los tiburones. El asunto es de que esto surge de una fotografía que Greenpeace subió dentro de su página web, donde ellos se muestran que se saca una foto con un tiburón casi como sacándose una selfie, los cuatro. El asunto es de que esa noticia se empezó a hacer la revisión de la fotografía y se dieron cuenta que era una fotografía construida, diseñada con Photoshop, etc. El diario la había subido, la había publicitado como real, y por tanto tuvo que pedir, cuando se descubrió pedir las disculpas, retractarse, y tuvo un proceso legal con Greenpeace, y Greenpeace, declaró que era una manera de hacer conciencia en la población. Entonces, la pasión, el hecho de querer mostrar al que un ideal es bueno, muchas veces puede provocar situaciones engañosas como esta. El quinto elemento que provoca las fake news es el partidismo. Y aquí va a empezar a unirse el partidismo con lo que las fake news que vienen ahora van a estar tomadas de la mano. Son muy cercanas, pueden trabajar entre todas juntas o pueden funcionar de manera separada. El partidismo, como bien lo sabemos, es básicamente realizar noticias falsas bajo una perspectiva política para poder destacar a un partido político determinado. En este caso, la noticia se trata de que cuando fue la candidatura de Donald Trump, el Papa Francisco, supuestamente el Papa Francisco estaba de acuerdo con él, con las declaraciones de Donald Trump. El Papa Francisco, cuando se enteró de esto, él salió a desmentir y decir de que él no estaba de acuerdo con la postura de Donald Trump, de que él no lo favorecía ni nada por el estilo. Entonces, con esto, obviamente las noticias falsas sobre que el Papa Francisco estaba
a favor de Donald Trump empezaron a ser desmentidas, empezaron a salir de internet. Otro elemento que puede provocar una fake news es el provecho. Normalmente el provecho puede ser a nivel de político, puede ser a nivel de empresarial, puede ser a nivel incluso educativo, de ministerial, etc. El provecho es transversal. ¿Y a qué no me refiero con esto? De que hay fake news que son diseñadas por especialistas, por grupos, los cuales crean este tipo de informaciones falsas para captar público, para llamar la atención mediante ciertas estrategias. Un claro ejemplo de esto fue lo que sucedió con la empresa británica Cambridge Analytica hace ya un par de años atrás, la cual esta empresa fue contratada, según información, por el partido de Donald Trump. Compraron la base de datos completa de usuarios de Facebook de Estados Unidos y en base a esa información perfilaron a la población de ese país, creando algo que se llama psicoperfiles, que básicamente ellos con esta información a esa población de cada sector de Estados Unidos le iba entregando bulos de información o informaciones falsas diseñadas específicamente para ellos, para atraer el voto de esas personas hacia Donald Trump. Por ejemplo, si en Texas la gente está a favor de la vida y también de portar armas, las noticias falsas que llegaban para ellos era que Donald Trump había dicho de que él estaba a favor de portar armas y de que estaba a favor de la vida. Esas eran las noticias para él, en ese sector. En otro sector que puede ser un poquito más liberal, decía de que Donald Trump estaba a favor de, por ejemplo, de la diversidad de género, entre otras cosas, ¿ya? Entonces iba captando la población de acuerdo, a grupos de la población, de acuerdo a estos perfiles. Eso es lo que hacía esta empresa Cambridge Analytica, y entregaba esa información y la masificaba en internet. Actualmente esta empresa ya no existe, desapareció. Fue acusada de uso ilegal de la información, entre otros temas. Pero también Cambridge Analytica, el modelo de negocios, sigue existiendo. Y hay empresas más pequeñas que utilizan estos sistemas. Pueden ser empresas de marketing, pueden ser empresas de uso de análisis de datos, etc. O sea, todavía este fenómeno existe y se utiliza. Tenemos el siguiente elemento, que es la influencia del poder. Muchas veces ciertos políticos o ciertos grupos políticos contratan o crean este tipo de informaciones para limpiar su imagen o posicionar su imagen. Nosotros lo vemos todo el tiempo a través de las redes sociales, donde prácticamente un político X es casi un arcángel venido del cielo que nos viene a salvar, o que los mismos políticos utilizan las redes sociales, tienen sus grupos de que van enviando información sobre ciertos temas para que la población vaya posicionando su nombre dentro de la población. Finalmente, tenemos lo que es la propaganda, que sabemos que es un elemento que existe desde siempre para llamar la atención de los votantes en tiempo de votación. Ahora, actualmente, gracias a las fake news, este tipo de propaganda se ha masificado. Ahora, básicamente, está el sistema de que uno desprestigia al otro casi automáticamente. Uno lo puede observar, por ejemplo, a través de Twitter, de cómo se lanzan comentarios y cómo a la vez también se hacen propagandas y se hacen básicamente metadiscursos en relación a lo que van apareciendo en las redes sociales. Van radicalizándose. Es importante también saber de que en relación con este tema, tanto de la propaganda como la influencia del poder y el provecho, existen dos documentales que son bastante potentes y que uno los puede ver a través de Netflix. El primero es
el dilema de las redes sociales, donde nos muestra cómo los aparatos tecnológicos y cómo las herramientas, como este tipo de herramientas, nos van manipulando y van formando nuestras acciones a medida que nosotros vamos interactuando con ella, y a la vez nos van perfilando y nos van entregando ciertos datos para manipular nuestras acciones en el entorno. Y también tenemos el otro documental que se llama Nada es privado, que muestra cómo fue la acción de Cambridge Analytica en su periodo de tiempo. Son dos documentales sugeridos que duran 1 hora y media cada uno y que pueden contextualizar aún más este tema. Entonces, ya sabemos el contexto, sabemos qué tipo de fake news existen, sabemos por qué se producen. Ahora tenemos que saber cuál es el efecto real que produce la fake news dentro de la comunidad. Tenemos que saber de que las fake news se difunden mucho más rápido que la información científica, puesto que están diseñados bajo la norma de los 6 clics. ¿Qué quiere decir esto? De que un usuario, supongamos que tiene 300 amigos en Facebook, de esos 300 amigos van a haber 6 que van a creer esa noticia y la van a compartir en sus redes. Y a la vez, esos 6 amigos van a tener otros 6 amigos que lo van a compartir en las redes, y así sucesivamente, se va masificando. Esto es sumamente peligroso porque la velocidad de difusión es viral, como se indica normalmente, rápidamente. Mientras que la información científica es más lenta su propagación. Y además también recae en sectores específicos, que son la comunidad científica. Entonces, por ejemplo, la información científica puede llegar incluso a demorarse. Un paper que ingresa en una revista puede tener en toda su revisión, su proceso de evaluación, etcétera, puede llegar a demorarse 2 años en ser revisada y en ser aceptada. Entonces ya viene con 2 años de desfase y por tanto queda desactualizada a comparación de las fake news que pasan en instantes. En días ya puede ser viralizada una noticia. También el hecho de las fake news provoca un problema grave de la democracia, porque si hay una serie de fake news que van alineadas, que tienen un propósito específico, puede provocar el fenómeno de la desinformación masiva, que la población cree una imagen inexistente sobre un hecho. Nosotros lo podemos ver especialmente en tiempos de política, en tiempos de elecciones políticas, etcétera, en que lo podemos ver en lo mismo que pasó con apruebo o rechazo, en donde se disgregó la sociedad y se tomaron extremos sobre una postura. Unos no revisaban la información del otro y así sucesivamente. Otro elemento que también es muy peligroso es que las fake news están diseñadas con medios cada vez más sofisticados que van a expresar la universalidad, la inmediatez, pero sobre todo y peligrosamente la anulación de lo racional. Van a atacar directamente a la emoción, van a atacar directamente al aspecto que no podemos controlar. Entonces, si nosotros vemos una noticia que nos pone agresivos, inmediatamente se bloquea todo lo demás, se bloquea lo racional, se bloquea la parte del pensamiento crítico, etc. Entonces, ahí está el peligro. Imagínense una seguidilla de noticias que te provocan esa sensación y que no hay filtro para poder lidiar con eso. La gente entonces cae en las manos de la posverdad. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo podemos detectar las fake news? Lo primero que tenemos que saber es que las fake news, que lo que nosotros tenemos que hacer la distinción entre hechos y opiniones o fake news. Hay un ejemplo muy gráfico en la película Intensamente, en donde los que están ordenando en un minuto, cuando van en el tren del pensamiento, se cae una caja. Se caen 2 cajas, una con hechos, una que dice hechos y la otra que dice opiniones. Y los monitos que están ordenando eso
Dicen, son demasiadas, ¿qué hacemos? Bueno, júntalas todas. De todas formas se parecen entre sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que normalmente un hecho, los hechos se tienden a confundir con las opiniones. Yo puedo tener una opinión mala sobre una persona, pero el hecho puede ser de que esa persona sea muy agradable. Entonces, ahí está la diferencia. Y que es sutil. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber para poder distinguir una noticia falsa es, y el primer gran filtro de todo este proceso, somos nosotros mismos, como individuos. No existen tecnologías que nos ayudan, que nos facilitan el proceso, pero el gran filtro que va a poder detener este tipo de fake news somos nosotros mismos. Primer elemento que nosotros se nos puede facilitar bastante el proceso: estudiar la fuente, investigar el sitio, su objetivo, la información de contacto, ir más allá de simplemente la información que nos está entregando. Este sitio es un sitio donde serio, es un sitio que es simplemente un blog de opinión, etc. Revisar la naturaleza de la información. Leer más allá. Normalmente las noticias muchas veces vienen con ciertos sesgos. Vienen con ciertos elementos que vienen tiznados, como se dice. Revisar si la historia está completa, revisar esos elementos, cuestionarlo en el fondo. Revisar quién es el autor, el que me está escribiendo, ¿es un autor anónimo? ¿Es un autor corporativo? ¿Es un autor de un periodismo serio? ¿Quién es? Revisar fuentes adicionales. Si yo tengo una noticia que me llama mucho la atención, que me impacta, verificar si esa misma noticia se ha replicado en otros diarios o en otros medios de comunicación para verificar si es real o no. Comprobar la fecha. Acordémonos del contexto falso. Puede ser que la noticia haya sido real, pero ya el tiempo en que nosotros lo estamos viendo ya la vuelve inválida. Revisar si la noticia que estamos revisando es broma o no. Puede ser una parodia y que esté muy bien hecha. Considerar los sesgos. Ver si efectivamente la información que estamos leyendo en la noticia tira para un lado o tira para el otro. Si mantiene una objetividad o una neutralidad dentro del escrito. O la manera de redacción de discurso nos tiende a tirar para un lado u otro. Y en caso extremo de que ya no sepamos, especialmente con todo el tema de que estamos viviendo la pandemia, y hay demasiada información sobre la temática, preguntarle a los expertos. Estamos, en el caso de nosotros, en el contexto universitario, tenemos docentes que nos pueden aclarar las dudas mediante un correo electrónico, mediante un escrito por chat, etc. Otros elementos también de que, además de lo que nosotros hemos conversado previamente, también se suman otros. Como por ejemplo, dudar de los títulos, dudar de los titulares. ¿Son tan así? Recordemos el hecho de la falsa conexión. Observemos la URL, porque la dirección web nos va a decir inmediatamente si es de un sitio que es serio, como por ejemplo un diario que lleva tiempo, o de un blog conspiranoico, por ejemplo. Confirmar las fuentes, si la información que permite que se diseñe la noticia son fuentes serias o no. Revisar el formato. Puede ser de que sea una noticia creada con el site de Google como sitio, o puede ser que esté diseñado con sistemas más elaborados, por ejemplo un PDF. Entonces revisar también el formato, eso también nos indica de que la noticia puede ser real o falsa. Prestar atención a las fotos, videos, pueden ser de que justamente estos elementos también puedan ser falsos. Comprobarlo googleándolo simplemente y revisando si el elemento es fidedigno o no. Comprobar las fechas, ya habíamos hablado del falso contexto.
verificar la evidencia. Si yo, por ejemplo, estoy leyendo una noticia que es médica, como por ejemplo que las vacunas provocan autismo, tengo que verificar esa evidencia, esa información con otros estudios que permitan validarlo o descartarlo directamente. Consultar otros medios, ya lo que habíamos hablado de que si estoy leyendo noticias, verlo en otros medios de comunicación si es que está. Revisar si es una broma directamente, si es parodia. Y preguntarse de manera intencional, ¿lo que estoy leyendo es falso, sí o no? Entonces entramos directamente a lo que es el tema de que ¿existen herramientas para detectar las fake news en la web? La respuesta es sí, sí existen. Una de ellas es el Fact Check Tools, que es una extensión de Chrome, en el cual nosotros podemos colocar el link, la noticia, el título, y este inmediatamente nos va a mostrar si realmente la noticia es falsa o no. Otra herramienta con la cual contamos es el sitio de periodismo llamado maldita.es, que curiosamente es un sitio que su finalidad es desmentir fake news. Es un sitio de periodismo que desmiente noticias falsas. Entonces en ella nosotros podemos colocar la imagen, el título, e inmediatamente nos puede ir mostrando todas las fake news más populares a nivel mundial que están rondando. Y de esa manera podemos verificar si la información es fidedigna o no. Tenemos también la extensión de Firefox llamada detector de fake news, en el cual cumple la misma función del fact check. Colocamos el título, colocamos la dirección web o la palabra clave e inmediatamente nos va a ir mostrando las informaciones que son falsas o que se relacionan con ella. Otro sitio que es bastante interesante se llama Wikitribune, que da una modalidad distinta de hacer periodismo, en el cual las noticias se construyen en comunidad. Básicamente, al estilo de Wikipedia, hay una noticia y los mismos miembros de la comunidad lo van complementando teniendo un moderador que va verificando la información con otros sitios. Y de esa manera se va creando un estilo de periodismo totalmente nuevo y diferente, que es construido de manera colaborativa. En relación con las redes sociales, podemos decir de que, por un lado, Instagram no tiene filtros ni algoritmos para detectar fake news por el momento. Por tanto, para poder lidiar con esto a nivel por lo menos nacional, tenemos dos cuentas que se llama FactCheckCL y Fake News-Report, lo cuales son dos cuentas que van sacando, desmintiendo fake news que vayan surgiendo. Son bastante interesantes y la Fake News Report y Fact Check están muy bien catalogadas a nivel nacional en relación con su proceso de ir desmintiendo e ir dando información seria en relación con las temáticas que están surgiendo en nuestro país. Por otro lado, en relación con Facebook durante mucho tiempo fue el caldo de cultivo de las fake news y lo sigue siendo. Pero ahora hay herramientas que permiten ir controlando un poco mejor esto. Por un lado, Fake News tiene ahora incluido un algoritmo que va detectando fake news. Después, por ejemplo, yo comparto, esa fake news se comparte con otro, después esa fake news se vuelve a compartir y al cuarto ciclo de irlas compartiendo, Facebook elimina la noticia. Por esa razón de repente uno puede encontrar con noticias contenido no encontrado. También otro elemento que tiene es el botón de comprobación de contexto, que es ahí que aparecen las noticias, que uno cliquea e inmediatamente te surge la descripción de la fuente de información, o en este caso de la cuenta, y también te aparece en paralelo otras noticias, otros medios de comunicación que están hablando de la misma noticia. También nosotros a través de Facebook, si detectamos una fake news,
podemos informarla directamente de manera manual, indicando que es información engañosa o fake news o información falsa. E inmediatamente el sistema revisa el post, y si resulta ser falso lo elimina. En el caso de Twitter, ellos fueron un poco más radicales. Ellos en el sistema instalaron una inteligencia artificial llamada Fábula. Esta inteligencia artificial tiene la función de ir detectando fake news y de irlas eliminando, y ir eliminando las cuentas que las van propagando de manera sistemática. Si hay una cuenta que provoca, no sé, que comparte una fake news, no pasa nada. Pero si esa misma cuenta lo hace de manera sistemática, Fábula la elimina. Elimina toda la información de esa cuenta. En relación con WhatsApp, WhatsApp es una herramienta de comunicación persona a persona. Por tanto, no tiene ningún tipo de algoritmo o medio que sirva para filtrar las noticias falsas. Por tanto, el primer filtro somos nosotros. WhatsApp, a pesar de ser uno a uno, puede pasar con informaciones falsas, tales como esta, cuando fue el periodo de una supuesta invernación en la ciudad de Santiago por el tema del coronavirus. Por tanto, cuando nosotros revisemos información que sospechamos que es información falsa en WhatsApp, lo primero que tenemos que tomar en cuenta de manera manual es lo siguiente: leer la noticia entera, no solo el titular, para saber de qué trata, investigar las fuentes, de dónde viene, y antes de compartirla, si nos es sospechoso, googlearlo, buscarlo en algún buscador que nosotros utilicemos, e identificar si esta puede ser un rumor o no. También buscar los datos o los números que citan, que puedan estar mencionados en la noticia, y verificarlo en internet con otras fuentes para ver su veracidad. También verificar el contexto. Recordemos el tema de noticias de falso contexto. Preguntar quién es la persona que envió la noticia, porque recuerden de que muchas veces las cadenas pasan de persona en persona a persona hasta que se pierde el origen. Investigar las imágenes que puedan tener las noticias, y en este caso tenemos la herramienta de Google, con lo cual es de búsqueda inversa. Podemos subir la foto y Google nos entrega la fuente de donde pudo haber salido. Comprobar los sitios y su veracidad. Y en relación con los audios, desconfiar de ellos. Y si son muy creíbles, colocar palabras claves y buscarla en internet y verificar la información. Finalmente, cuando nosotros hablamos de las fake news, hay 5 libros que son recomendados, que nos contextualizan y nos permiten tener una mirada más amplia sobre el tema. Por un lado, tenemos el libro que se llama La posverdad y las noticias falsas, que es un libro gratuito en el cual nos habla de cómo el efecto de la relación de la posverdad con las noticias falsas, y de cómo el compartirlas ya es un hecho de una falta ética en relación con el tema. También tenemos otro libro que se llama El filtro burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos, de Eli Parasir. Este libro nos explica un poco cómo funcionan las redes sociales y cómo los algoritmos de estas redes muchas veces nos aíslan de los puntos de vista de otros. Por ejemplo, si yo comienzo a buscar mucha información sobre metodología de la investigación, el sistema, el algoritmo de Facebook, por ejemplo, me va a entregar solamente información sobre metodología de la investigación y me va a aislar de otras temáticas. Sucede lo mismo puede ser con temas políticos, con temas de sociales, etc. Acá lo importante es ampliar, es tener varias perspectivas sobre un mismo tema para poder tomar una decisión sabia. El otro libro que también es bastante interesante se llama El negocio sucio de las fake news, los hackers expuestos, en los cuales nos muestra este libro
cómo en ciertos periodos de tiempo ciertas industrias, como puede ser la política, puede ser la del marketing, contrata a estos expertos, hackers de sombrero gris por lo general, que empiezan a crear Facebook y las comienzan a propagar. El otro libro que es bastante interesante se llama Fake News, la verdad de las noticias falsas, de Marc Amorós García. Este libro nos cuenta la historia de las fake news, de cómo pasaron de ser un hecho aislado a ser masivo. Y finalmente tenemos The Science Attitude, de Lee Max Tire. Este libro nos explica cómo se va dejando de lado los criterios más estrictos de la ciencia, como por ejemplo la objetividad, por ejemplo la comprobación de datos, etc. Y de cómo estamos dando espacio a las fake news y también a la pseudociencia. Y también explica cómo paradigmas que ya eran obsoletos, que ya desaparecieron, están volviendo a resurgir, como por ejemplo el terraplanismo. Entonces, estos libros nos permiten a nosotros contextualizarnos y tener ideas más claras sobre cómo se produce el fenómeno de las fake news. Dicho esto, muchas gracias por su atención y saludos.